Jacinto Herrera llevaba años acostumbrado al silencio áspero de los llanos. El viento peinaba los pastizales de su rancho, La Resolana, y sacudía las tablas del granero con un crujido que servía de reloj. A cada quejido de madera, él medía el paso de la tarde. Desde que su esposa falleció, la rutina era su única compañía, y el mugido lento de las vacas, junto con el chirrido perpetuo de la noria, marcaba los límites de su mundo. Por eso, cuando la joven Rosaura llegó buscando trabajo de cocinera y ayuda de campo, Jacinto aceptó más por necesidad que por afán de conversación. Ella, menuda y morena, con ojos que parecían esconder tormentas, cambió aquel silencio por una calma diferente, como si su mera presencia contuviera un secreto sin nombre. Las primeras semanas transcurrieron sin tropiezos. Rosaura madrugaba antes que el gallo, dejaba hirviendo el café y luego desaparecía entre corrales, roturando la tierra con sorprendente fuerza para su talla. Jacinto la observaba con gratitud discreta, preguntándose de qué pueblo vendría, quién habría enseñado a una mujer a manejar la azada con tanta destreza. Ella respondía poco, lo justo para no parecer maleducada. «Vengo del sur, señor, más allá del río Verde». Nada más. Hasta que un amanecer, al llevarle un cubo de agua, Jacinto vio marcas violáceas asomando bajo las mangas arremangadas de la muchacha. Parecían moretones recientes, como sangres extraviadas que no encontraban dónde ocultarse. «¿Qué te ha pasado en los brazos, niña?», preguntó, con su voz grave de madera vieja. Rosaura cubrió las manchas con torpeza. Una chispa fugaz de miedo destelló en sus pupilas, luego bajó la mirada. «Nada, patrón. Me golpeé con la viga del establo cuando sacaba el grano». Jacinto frunció el ceño, pero no insistió. En el oeste, cada quien cargaba sus cicatrices. Obligar a alguien a mostrarlas era como forzar la tierra a florecer en plena sequía. Aún así, la imagen de aquellos moretones quedó suspendida en su mente, oprimiéndole el pecho con una inquietud que no supo espantar. Con los días, Jacinto vio cómo los morados mutaban. Pasaron del índigo profundo al amarillo verdoso, signo claro de que sanaban, solo para ser reemplazados por manchas frescas en lugares distintos. Muñecas, espalda, costillas. El patrón vigilaba desde lejos, fingiendo ocuparse de los terneros. Su desconfianza crecía como mala hierba, retorciendo la tranquilidad de la casa. ¿Quién lastimaba a la joven? El rancho más cercano quedaba a leguas, y Rosaura rara vez salía. Las noches se volvían largas para Jacinto. Oía pasos suaves en el corredor cuando la luna aún estaba alta, el rechinar de la puerta trasera y un susurro de tela contra tela. Cuando se levantaba a mirar, solo encontraba el patio despoblado y la noria girando sola, movida por brisas que parecían llegar desde otro mundo. Un jueves, empujado por ese zumbido interior que precede a las malas noticias, Jacinto decidió encender un farol y apostarse tras la ventana. El cielo estaba jaspeado de nubes inmóviles, como si el firmamento aguardara algo. Cerca de la medianoche, la puerta trasera cedió con un crac apenas audible. Rosaura se deslizó al exterior envuelta en una manta parda. Sus pies se movían con la ligereza de un animal acostumbrado a la oscuridad. Jacinto no lo dudó. Tomó su viejo Winchester, se calzó las botas sin abrochar y siguió sus huellas. Descubrió que ella avanzaba con paso seguro rumbo al cañón del cerro llamado, un desfiladero pedregoso donde, según la gente del pueblo, los coyotes cavaban madrigueras bajo las cruces abandonadas de la fiebre del oro. Jacinto mantuvo distancia, haciendo sombra entre mezquites. Tras media hora de marcha, un resplandor anaranjado parpadeó entre las rocas. Un fuego clandestino. Orillado por la curiosidad, Jacinto se arrastró hasta asomarse detrás de una peña. Vio entonces una escena que le heló la sangre. 3 hombres armados formaban un semicírculo junto al fuego, y Rosaura se encontraba de rodillas frente a ellos. Uno llevaba un sombrero con ala caída, y llevaba en el cinto un látigo fino como serpiente. Otro sostenía un cuchillo largo cuya hoja captaba la luz temblorosa de las llamas. «No he fallado», decía ella con voz trémula. «Él no sospecha». «Todo hombre sospecha, niña», replicó el del látigo, «y cuando sospecha actúa». «¿Le diste la pócima?». Rosaura dudó, y el tercero, un tuerto con cicatriz de pólvora,
Se inclinó hacia ella. Si el viejo se mantiene fuerte, mañana mismo lo quebramos y tomamos el ganado. Tú serás recompensada. Si mientes, será tu piel la que huela a sebo quemado. La mañana siguiente amaneció con nubes color ceniza, presagio de tormenta. Jacinto regresó al rancho antes del alba y fingió despertar en su catre cuando Rosaura entró con la jarra de café. Ella llevaba el cabello trenzado como siempre, pero sus ojos oscuros temblaban, como si presintiera la cámara lenta del destino. «Patrón», saludó, y su voz se quebró, casi imperceptible. Él no replicó. Bebió un sorbo, calibrando las palabras como quien mide pólvora antes de cargar un cartucho. Una parte de Jacinto pedía confrontarla de inmediato. Otra comprendía que un incendio se combate con agua fría. Había que saber cuánto veneno quedaba en la copa antes de volcarla. Optó por la cautela. «Hoy llevaremos las vacas al riachuelo», dijo. «Ve preparando las monturas». Rosaura asintió y giró hacia la puerta con una rigidez que parecía anunciar un estallido. Jacinto notó un hematoma nuevo, casi negro, en su cuello. El látigo del extraño había dejado su firma. Apretó el puño alrededor de la taza. La rabia subía en su tórax como un toro ciego. Sin embargo, su voz se mantuvo serena. Debía trazar un plan antes de acusar, o pondría el rancho y su vida en riesgo. Mientras ensillaban, Jacinto observó cómo Rosaura evitaba mirarlo. El rancho se vaciaba de ruidos habituales. Ni las gallinas cacareaban, ni los perros ladraban. El silencio era tan denso que el relincho del potro sonó como un disparo. Avanzaron al trote suave hasta el arroyo, el polvo levantándose en remolinos grises bajo sus cascos. Allí, Jacinto condujo el rebaño a la sombra de unos sauces y se acercó a la joven. «No veo la caramañola de agua», dijo con tono neutro. «Ve a buscarla al granero. Te espero aquí». Rosaura lo miró, atónita. La distancia hasta el granero era larga, pero no imposible de recorrer sola. Sin embargo, él no le dio opción. Ella apretó las riendas y volvió sobre sus pasos. Jacinto esperó a verla perderse tras la llanura y luego espoleó su caballo rumbo al cañón. Necesitaba confirmar que la banda seguía allí y calcular cuántos hombres eran en total. Usó atajos entre chaparrales hasta asomarse, sudoroso, al borde del desfiladero. El claro donde se alzaba la fogata estaba vacío. Quedaban brasas y ceniza fresca, huellas de botas dispersas y la marca honda del látigo en la tierra. También encontró una caja de madera, abierta y vacía. Sobre la tapa, con tiza roja, alguien había dibujado un símbolo que Jacinto no conocía. 3 líneas convergentes como un tridente torcido. Algo crujió detrás de él. Giró con el rifle en alto, pensando en coyotes, pero halló a Rosaura, pálida como sal. El caballo de la joven sudaba espuma. Había galopado detrás de él. «No pude quedarme», balbuceó. «Lo siento, patrón». Jacinto mantuvo el arma apuntando al suelo, mas no la bajó del todo. «¿Qué sucede aquí, Rosaura?», susurró, con la garganta seca. La joven clavó los ojos en las brasas y por primera vez pareció más vieja que su edad. Sus labios temblaban, aunque las palabras tardaron en salir. «Sé que me viste anoche. Si hablo, ellos me matan. Si callo, usted perderá todo. No tengo salvación. Siempre hay salida», replicó Jacinto, con una firmeza que sorprendió a ambos. «Empieza por contar la verdad». Ella tragó saliva, miró el símbolo con repulsión y, al fin, comenzó. «Mi hermano Luis se unió a la cuadrilla de Esteban, el tuerto. Hace meses robaban ganado, asaltaban diligencias. Yo traté de alejarlo, pero fue inútil. Cuando la banda supo que yo trabajaría en su rancho, me obligaron a espiarlo. Si me negaba, prometieron colgar a Luis en el puente seco. Los golpes son recordatorios». Alzó la manga y enseñó la piel violada. «Anoche me exigieron que le diera un somnífero para poder entrar sin resistencia. No lo hice. Fingí que había cumplido, pero ahora sospechan de mí». El corazón de Jacinto martilló en su pecho. Era una verdad cruel, pero no la que esperaba. Rosaura no era villana, era prisionera de un lazo sanguíneo y de su propio miedo. Sin embargo, la amenaza seguía latente. La banda regresaría esa misma noche. «¿Dónde se ocultan ahora?»,
preguntó. En la mina vieja del Pozo del Diablo, a 2 leguas hacia el norte, respondió ella, y se corrigió de inmediato. Perdón, al Pozo Viejo. Somos supersticiosos. Le cambiaron el nombre hace años. Jacinto no quiso indagar en supercherías. Tenía horas, tal vez menos, para fortificarse o contraatacar. Regresaron al rancho envueltos en una tensión que podía cortarse con navaja. En el camino, Rosaura explicó que Esteban planeaba robar 70 cabezas y encerrar a Jacinto en su propia despensa, atado y amordazado, para mantenerlo con vida hasta cruzar con el ganado las colinas. Después, nadie sabría si lo soltarían o lo dejarían morir de sed. La crueldad de aquel plan le revolvía el estómago al granjero. Al llegar, Jacinto ordenó cerrar portones y preparar barricadas con los sacos de maíz. Tenía pólvora suficiente para llenar cartuchos, pero no para una guerra prolongada. Pensó en pedir ayuda al pueblo, pero tardarían horas en venir. Esteban podía atacar antes del atardecer. Mientras llenaban lámparas con queroseno, algo tocó la puerta del corral. Un gañido bajo, casi humano. Jacinto alzó la escopeta. Rosaura se escondió tras un mueble. Era Luis, el hermano de la joven. Tenía la ropa rota y la cara amoratada. Se desplomó al pasar el umbral. «Huye», dijo con voz ronca. «Esteban viene con 6 hombres más. Te hará pedazos». Jacinto le ofreció agua. Luis bebió a sorbos temblorosos. «Me escapé cuando oí que querían sacrificar a mi hermana», gimió. «No puedo cargar más sangre. Te ayudaré, aunque me maten». Los acontecimientos se arremolinaban. Lo que comenzó con un moretón se convertía en un torbellino de traiciones y venganzas. Jacinto miró a los 2 hermanos, uno herido por lealtad, la otra golpeada por obediencia. Entendió que el desenlace no podría ser limpio. En el oeste, la justicia era tan áspera como la tierra. El sol se inclinó y tiñó de cobre las colinas. Jacinto, Rosaura y Luis se parapetaron detrás de un muro improvisado de sacos y vigas. Habían distribuido lámparas a intervalos. El plan de Jacinto era simple: mantener la banda en la mira, usar la luz para cegarlos y disparar a las patas de sus caballos, desbaratando el asalto sin matar más de lo necesario. Pero la noche rara vez obedece a los planes. Cuando el primer aullido del lobo se mezcló con el silbido del viento, el rancho se volvió un pozo de sombras que respiraban. Un chirrido metálico anunció la llegada de los invasores, cadenas arrastradas por la grava, espuelas golpeando piedras, murmullos que olían a ron barato y pólvora fría. Jacinto asomó el cañón de su rifle justo a tiempo para ver a Esteban el Tuerto, deteniéndose frente al portón principal. Su parche de cuero brillaba bajo la luna, y el látigo pendía de su cinto como una culebra dormida. «Herrera», vociferó con voz cavernosa, «traemos sed de vacas y de secretos». Detrás de él, 5 jinetes aguardaban en silencio. En sus manos flameaban antorchas que derramaban chispas naranjas sobre el polvo. Jacinto sintió que la garganta se le secaba, pero la cólera le templó los nervios. «Si buscas vacas», respondió clamando desde la barricada, «ve a la feria de San Miguel. Aquí solo encontrarás plomo». Rosaura se estremeció. Escuchaba a su captor y maestro de tormentos tan cerca que podía oler el sebo de su látigo. Luis recargó el revólver con torpeza, murmurando una oración incompleta. Esteban avanzó un paso, levantó el látigo al aire y chasqueó, como señal. Pero antes de que los jinetes espolearan, una lámpara se estrelló contra una roca, arrojada por Jacinto. El queroseno estalló en llamarada, forzando a los caballos a encabritarse. Esteban se cubrió el rostro y retrocedió. Entonces la noche se llenó de estampidos. Jacinto disparó a los cascos. Un alazán cayó, su jinete rodó y se perdió en la polvareda. Un segundo maleante intentó encarar la barricada, pero Rosaura, con manos firmes pese al temblor, jaló el gatillo de la escopeta recortada que Jacinto le había confiado. El impacto sacudió al caballo y lo hizo huir a la desesperada. Los atacantes no esperaban resistencia tan feroz. Durante minutos la balacera fue un trueno ciego, sin vencedor claro. Luis sangraba de una bala que le rozó el hombro, pero seguía disparando. Jacinto, parapetado, contuvo la respiración al ver a Esteban arrastrarse hasta el lateral del corral, buscando un flanco ciego. Con rapidez felina, el bandido encendió una mecha corta
y la arrojó contra el techo del granero. La pólvora hizo su trabajo. Una lengua de fuego se elevó, iluminando la escena con un resplandor infernal, aunque nadie pronunciara esa palabra. La paja seca ardía como si hubiera esperado ese instante toda su vida. Jacinto entendió que el rancho podía volverse tumba si no actuaban. Gritó a Rosaura para que abriera la puerta trasera y condujera las vacas al pastizal abierto. Si las llamas alcanzaban el heno, las bestias se calcinarían en su encierro. Luis, cubriéndola, vació su tambor en dirección a la sombra tuerta. Pero Esteban se fundía con el caos, un espectro con latigazos de fuego a cada chasquido. El granjero se incorporó, corrió entre chispas, llegó al granero y abrió de un puntapié. Un ternero, ciego de pánico, lo embistió y lo tumbó, pasando sobre él como una avalancha de huesos y músculo. Jacinto se alzó, aturdido. El calor era insoportable y los muros crujían. Avanzó contra la marea de ganado y vio a Esteban subir al techo en llamas, usando las vigas como escalera torcida. El látigo silbó. La punta se enroscó en el cuello de Jacinto antes de que pudiera alzar el rifle. El tirón lo arrastró varios pasos, haciéndole tropezar. Esteban tensó la correa, sonriendo con la media cara visible. «Este rancho será mi ofrenda a la sed», dijo, tirando de la soga. Jacinto sentía el cuero quemando su piel, asfixiándolo. La ceniza le nublaba los ojos. Pero antes de que la oscuridad lo reclamara, oyó un grito femenino que cortó el fragor del incendio. Rosaura, de pie sobre un fardo a medio arder, apuntaba la escopeta de nuevo. «¡Suéltalo!». Esteban giró. Fue suficiente distracción. Luis emergió de las sombras y saltó sobre el bandido, hundiéndole una navaja herrumbrosa en el costado. El látigo aflojó su presa. Jacinto cayó de rodillas, libre al fin. Esteban rugió de dolor y golpeó a Luis con la culata de un revólver. El joven cayó insensible. El tuerto se tambaleó hasta el borde, chirriando de rabia, pero el fuego había devorado ya la viga central, y el techo cedió bajo sus botas. Su cuerpo desapareció en un estrépito de llamas y polvo. Una chispa final selló su destino. Jacinto arrastró a Luis fuera del granero. Rosaura ayudó, sollozando. Detrás, el edificio ardía como un faro sin mar, iluminando la llanura. Los jinetes restantes huyeron, llevándose solo la certeza de una derrota que recordaría la noche. Al amanecer, el granero era un esqueleto humeante. Jacinto, con el cuello vendado, pensó en las cabezas de ganado salvadas y en la cosecha de maíz que terminaría chamuscada por el hollín. Pero respiraba. Y eso era victoria. Rosaura velaba a su hermano, que dormía con fiebre, pero vivo. El rancho se hallaba en ruinas parciales, sin embargo algo se había forjado en esas brasas. Un pacto. Cuando el sol se alzó, Jacinto reunió valor para enfrentar la pregunta inevitable. ¿Qué harían ahora? Rosaura se acercó, sosteniendo el símbolo de tiza roja que Jacinto había recogido del cañón, las 3 líneas convergentes. Lo había guardado en su bolsillo sin saber por qué. «Eso es lo que temen de verdad», murmuró ella. «Dicen que quien carga ese signo arrebata el alma del que lo traicione». Y Esteban lo llevaba siempre, tatuado en la espalda. Jacinto lo volteó entre sus dedos. Tal vez el terror supersticioso de la banda fuera su arma ahora. Tal vez el rancho renacería sobre ese miedo. Miró el horizonte. La llanura resplandecía de nuevo, promesa de otra jornada. Pero ninguna paz es duradera en el oeste. Los buitres ya describían círculos sobre el techo calcinado, como un recordatorio de que la historia apenas había llegado a su mitad. La mañana siguiente al incendio trajo un silencio espeso, como si hasta el viento temiera perturbar las cenizas del granero. Jacinto, con la piel del cuello aún irritada por el látigo, se afanaba removiendo vigas humeantes. Cada crujido de la madera quemada era un recordatorio de que la paz seguía en peligro. Rosaura, arrodillada al pie del porche, cambiaba los vendajes empapados de su hermano Luis, que deliraba entre susurros sobre la marca, Itati, y el capitán. Cuando él murmuró ese segundo nombre, Capitán Cordero, los ojos de la joven se enturbiaron de un miedo más hondo que el fuego de la noche anterior. «¿Lo conoces?», preguntó Jacinto, acercándose con respeto. «Alguna vez escuché a Esteban hablar de él», respondió, bajando la voz.
Dice que manda a la cuadrilla de salteadores desde las colinas del norte. Un hombre sin rostro, tan cruel que castiga a quienes pronuncian su título sin permiso. Rosaura apartó el vendaje y reveló la piel enrojecida del hombro. Del hombro de Luis. El muchacho respiraba con dificultad. Cada inhalación parecía un reproche al destino. Jacinto apoyó una mano sobre el pecho del herido. Sentía la vida latiendo débil, igual que un polluelo en medio de una tormenta. «Traeré más agua fresca», dijo, «y una tintura de árnica que guardo en la despensa». Cuando Jacinto entró en la cocina, halló un sobre encerado entre las cenizas que habían volado hasta la alfombra. En su lomo figuraba un triángulo trazado con la misma tiza roja del símbolo del cañón. Lo abrió con cuchillo tembloroso. Dentro había un mapa borroso del valle, marcado con cruces sobre varios ranchos vecinos, incluida La Resolana. Abajo, en letra firme, se leía: «Ataque final, luna nueva, cosecha de sangre». Faltaban 3 noches para la luna nueva. Esa tarde, Jacinto ensilló su yegua y cabalgó al pueblo de Yermo Viejo. Llevaba el mapa escondido bajo la camisa y la determinación de un hombre que ya ha visto la muerte de cerca. Necesitaba provisiones, yesca para dinamita y, si era posible, aliados. Pero en la cantina halló más miedo que solidaridad. La noticia del incendio se había esparcido como pólvora seca. Los parroquianos bajaban la mirada apenas él cruzaba la puerta. Hombres curtidos en 1000 herraduras se negaban a levantar la vista. Todos sabían que la marca del tridente era más que un rumor. «El capitán no perdona», susurró el cantinero, secando vasos con trapo harapiento. «Quien lo reta pierde vacas, familia y nombre». Jacinto apretó los dientes, clavó unas monedas en la barra y tomó suministros básicos. Nadie quiso acompañarlo de vuelta. Cuando regresó al rancho al anochecer, traía más peso en la conciencia que en las alforjas. Rosaura había logrado bajar la fiebre de su hermano, pero la infección del hombro por hombro se extendía como tinta en papel mojado. El muchacho dormitaba. Jacinto dejó los bultos, se arrodilló a su lado y prometió en silencio que no permitiría que la muerte cruzara aquel umbral otra vez. Rosaura lo vio, y pese al cansancio, sus ojos brillaron con una decisión nueva. «No podemos esperar a que ellos vengan», dijo, entrelazando las manos. «Debemos llevar la amenaza a su guarida antes de la luna nueva». Jacinto negó con la cabeza. «El capitán debe de tener 1 docena de hombres, quizá más, y nosotros somos 2, si Luis no despierta». Rosaura lo miró con una mezcla de súplica y coraje. «Mi madre me enseñó a disparar cuando yo apenas alzaba del suelo. Y usted, patrón, tiene la puntería de un halcón. Conocemos cada curva de este valle. No somos tan pocos como parece». Hubo un silencio largo. Jacinto escuchó el crujido de las brasas en el fogón, el zumbido de un moscardón atrapado contra el vidrio. Allí, entre el crepitar de la noche, advirtió algo que no sentía desde la muerte de su esposa. Un impulso de pelear por el futuro, no solo por el pasado. «Si hemos de ir», concedió al fin, «lo haremos con astucia. Un hombre con miedo muerde ciego. Un hombre con esperanza apunta al corazón». Prepararon todo en 2 noches frenéticas. Jacinto reconstruyó una carreta con tablas rescatadas del granero y la forró por dentro con sacos de maíz vacíos, creando un escondite para dinamita. Rosaura fundió plomo viejo y, bajo la instrucción paciente del patrón, moldeó balas en el taller. Cada una era una promesa de resistencia. Luis recobró la conciencia la segunda madrugada. Pálido pero aferrado a la vida, llamó a Jacinto a su cabecera. «La mina del Pozo Viejo no es la guarida principal», susurró, como temiendo que las sombras escucharan. «El capitán se esconde en la caldera abandonada de Santiburcio, al otro lado de las colinas secas. Un horno viejo para fundir plata. Allí guarda las reses robadas y su botín». Antes de volver a la somnolencia del dolor, buscó la mano de su hermana. «Haz lo correcto, Rosa», murmuró. «Termina con esto. Por mamá». La voz se apagó como vela. Rosaura secó una lágrima y besó la frente de Luis. Cuando se incorporó, su gesto había endurecido como piedra volcánica. «Vamos». El viaje hacia Santiburcio comenzó al anochecer, con el cielo teñido de violeta y nubes finas como gasa. Jacinto y Rosaura montaban al frente.
La carreta los seguía lento, guiada por el cansino pero fiel mulato Niebla. Sobre el pescante, entre mantas, viajaba Luis, febril, pero empeñado en cumplir su parte. Llevaban también 3 linternas cargadas de queroseno, un Winchester cada uno, la escopeta recortada y un manojo de dinamita que Jacinto había comprado en secreto al viejo minero Thompson. El grito retumbó en la garganta de Jacinto, que alcanzaba la escena entonces. En su mente, el tiempo se compresó. Vio a Rosaura abalanzarse sobre el cuerpo de su hermano. Vio al capitán girar el fusil para rematar. Oyó su propio corazón latiendo como un tambor de guerra. Sin apuntar, disparó. El Winchester escupió fuego. La bala impactó el rifle enemigo, lo desvió de su blanco. El capitán dio un paso atrás, sorprendido. «Herrera», gruñó. «El granjero que cree que la tierra se defiende con rezos». Jacinto no contestó. Avanzó, disparando de nuevo. Cordero rodó, sacó revólver y respondió. El duelo se fracturó en destellos, chispa y trueno. Alrededor, los pocos bandidos restantes vacilaban entre huir o socorrer a su líder. El humo de la caldera, la tierra removida y el lamento lejano de los animales formaban un telón irreal. Rosaura, con el rostro mojado por lágrimas y polvo, se inclinó sobre Luis. El joven respiraba, pero la sangre manaba oscura. Murmuró apenas. «Perdóname. Di que fui valiente. Lo fuiste, hermanito. Lo eres». Le apretó la mano y se levantó con ojos de obsidiana. Vio el mapa quemándose a pocos metros, alcanzado por una brasa errante. Sintió un clic dentro de su pecho. Si dejaba que el miedo decidiera, el capitán destruiría no solo el rancho, sino cualquier esperanza de redención para Luis. Los duelos seguían. Jacinto se agachaba tras barril oxidado. Cordero apuntaba midiendo pausas. Ambos habían gastado casi toda la munición. Un guardia se acercó por la espalda de Jacinto con machete, pero Rosaura lo derribó con un tiro seco. Otro la embistió. Ella esquivó y lo golpeó con la culata. El metal crujió contra hueso. Entre el silbido de balas, la joven distinguió un objeto colgado del cuello del capitán, el mismo símbolo de 3 puntas, forjado en hierro, que había obsesionado a la banda como talismán. Entendió que esa insignia era su verdadera armadura. Sin ella, el mito se quebraría. Cordero recargó su revólver. Jacinto ya no tenía balas en la recámara. Tiró el rifle y echó mano de una hacha corta olvidada junto a un tronco. Cargó con un bramido que retumbó en los montes. El capitán disparó una vez, rozando el brazo del granjero, pero la embestida fue imparable. Ambos se estrellaron contra la tierra, rodando. El revólver se perdió. Cordero intentó alcanzar su puñal. Jacinto lo golpeó con la culata del hacha. El capitán se zafó con la agilidad de un lince viejo, pateó la herida del cuello del granjero y se incorporó. En ese instante, Rosaura surgió detrás de él y, sin dudar, arrancó la insignia del tridente de su pecho. Un silbido cortó el aire, el latigazo invisible de un poder simbólico que se quebraba. Cordero se giró, iracundo, intentando recuperar el amuleto. Rosaura retrocedió y lo arrojó al horno abierto. El hierro ardió con un siseo, devorado por las brasas de plata fundida. Un silencio inusitado envolvió el claro. Los bandidos restantes vieron disiparse el emblema que les otorgaba cohesión. Fue como si una barrera se desmoronara en sus mentes. 2 de ellos soltaron armas y corrieron. Los otros miraron al capitán, vacilantes. El líder tembló de furia, pero también de algo que nunca se le había visto: miedo. Jacinto se irguió, sangrante. «Fin del camino, Cordero», dijo. «Aquí la tierra cobra lo que le arrebataron». Cordero escrutó los ojos del granjero, buscando un resquicio de misericordia. No lo halló. Se volvió hacia Rosaura. Sus labios se crisparon en una mueca que pretendía ternura. «Hija». La palabra fue una daga más fría que la noche. Rosaura sintió un vacío lacerarle el estómago. Sabía que él la había criado como peón, no como sangre. Pero la confesión pública sellaba la aberración de su historia. «No me llames así», susurró. «Mi padre yace en una fosa común del sur, porque tú lo emboscaste junto con otros comerciantes.
Mi madre murió de tristeza. Solo quedamos Luis y yo, hasta que decidiste usarlo como carnada. Al escuchar aquello, los bandidos que quedaban retrocedieron un paso. La lealtad construida sobre el terror se desmoronaba como yeso viejo. Cordero evaluó el entorno y comprendió que estaba solo. Dio un paso hacia el borde de la caldera, ahora convertida en cráter abierto. Sus ojos verdes refulgían con un fuego propio. Sin mí, el valle será presa de otros más crueles, bramó. Yo soy el mal necesario. Jacinto levantó el hacha. Rosaura alzó la escopeta, pero dudó. Matar a un hombre sin armas era línea que no deseaba cruzar, aunque él mereciera el castigo. Jacinto leyó su conflicto y bajó el hacha apenas un palmo. En ese instante, el capitán se abalanzó sobre un fusil caído, como serpiente herida. Pero el gesto fue predecible. Jacinto lanzó el hacha en arco descendente, bloqueando su mano. Rosaura, más rápida, disparó a las brasas del horno. La explosión del metal incandescente al chocar con el proyectil lanzó una nube de chispas que envolvió a Cordero. El jefe retrocedió, ciego, y resbaló en el borde. Con un alarido que mezclaba rabia y desconcierto, cayó dentro del cráter rojo. No hubo tiempo para más palabras. El fuego selló la justicia que los tribunales jamás dictarían. El amanecer encontró a Jacinto vendando su brazo, a Rosaura sentada junto a Luis, que seguía vivo, aunque debilitado, y a los últimos bandidos marchándose sin mirar atrás. La caldera silbaba, expulsando vapor y ceniza. Parecía exhalar el alma hedionda del capitán. «Se acabó», susurró Rosaura, casi sin creerlo. Jacinto observó el horizonte, donde el cielo clareaba con tonos de rosa pálido. Pensó en su rancho, en los tablones chamuscados que aún olían a esperanza. Miró a la joven, al muchacho herido, y comprendió que la familia a veces surge de las brasas, no de la cuna. «Lo peor, sí», respondió, «pero no todo. Queda reconstruir y enterrar a los muertos». Rosaura tragó saliva. Los ojos se le llenaron de lágrimas, mas no soltó un solo sollozo. Jacinto apoyó una mano en su hombro. Ella no se apartó. Después de tanto dolor, aquel contacto leve fue un pacto de futuro. Un mes más tarde, la resolana tenía techo nuevo y vallas frescas. Los terneros mugían con sano apetito. Luis se recuperaba, caminando renqueante, ayudado por un bastón esculpido por Jacinto. Los tres colgaron en la puerta principal un hierro nuevo, una herradura entrelazada con una rosa silvestre. Era su propia marca, nacida de la mezcla de tierra y coraje. Aquella tarde, cuando el sol se rendía detrás de las colinas, Rosaura se sentó junto al patrón en el porche. «¿Cree que la violencia vuelva?», preguntó. Jacinto meditó. «Siempre habrá sombras que busquen apagar la luz. Lo importante es que la luz recuerde que puede encenderse de nuevo». Rosaura sonrió, una sonrisa corta pero verdadera. «Mi madre solía decir algo parecido», confesó. «Ella creía que incluso en los lugares más secos, una semilla de bondad espera la lluvia». Jacinto la miró con ternura prudente. «Entonces brindaremos por la próxima lluvia», respondió, «y por una cosecha que nadie se atreverá a manchar con sangre». Rosaura asintió, y por primera vez desde que llegó, se permitió imaginar un mañana sin moretones. El cielo oscureció. Una brisa fresca agitó los maizales renacidos. Desde dentro de la casa, Luis tocó una melodía suave en la armónica de su padre. La música flotó hacia el porche, se mezcló con el aroma a tierra húmeda y ascendió al firmamento, donde ninguna marca de tridente podía alcanzarla. Fue allí, bajo aquel cielo limpio, donde comprendieron que, más allá de la violencia y la pérdida, un trozo de paz, frágil pero real, podía germinar en el oeste, mientras hubiera corazones dispuestos a defenderlo. A continuación tenemos dos historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.